Y estamos aquí en Combo Aprendemos muy juiciosos, muy felices. Y estamos felices porque así nos ponemos cada vez que tenemos visitas, cada vez que tenemos voces expertas, cada vez que tenemos gente que nos apoya y que viene a hablarnos de todos los temas que suelen manejar muy bien. Hoy estamos hablando en los marcos de la ecología, pero hay algo bien interesante para hablar de la ecología que en lo particular no sabía. No sé si nuestros oyentes lo tenían en cuenta, pero lo vamos a descubrir. ¿Con quién vamos a descubrir estos temas? Pues me acompaña ya a mi lado derecho, y fíjense en este perfil tan chévere, tan llamativo y tan bien instruido. Es estudiante, doctorado en filosofía Complutense, en la Complutense de Madrid. Es magíster en filosofía de la Universidad Javeriana en Bogotá. Es especialista en psicoanálisis y cultura. ¡Ay, qué chévere! Es licenciado en ciencias sociales en la Universidad Distrital. Tiene experiencia de más de 13 años en docencia e investigación a nivel nacional e internacional en universidades como la UNAM. Es docente universitario e investigador. Ha investigado también en temas relacionados con psicoanálisis y con filosofía, así como en temas de ética ciudadana, fenomenología, filosofía de la imaginación, estética y política. Es forjador de procesos comunitarios. Además, es director de la Fundación Centro de Pensamiento Psique. ¡Qué perfilazo! Entonces, claro que sí. Y con este perfil tan maravilloso, nosotros ya escuchamos su voz. Recibimos con un gran aplauso a esta hora a Edwin Camilo Saavedra. ¡Uy! Edwin, bienvenido. Qué gusto tenerte. Qué chévere que nos acompañes aquí en Combo Aprendemos. Buenas tardes a todos y a todas. Pues sobre todo muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por la invitación. Esperamos hoy aprender entre todos y entre todas este tema, digamos que hoy en día, más que ser necesario, es una emergencia en la cual estamos atravesando, ¿no? Pues digamos, la palabra emergente significa aquello que emerge, lo que surge, lo que sale. Y hoy en día es esta necesidad, ¿no? De que la ecología se vuelva un punto tamiz, ¿no? Podemos verlo como en los diferentes espacios políticos se pone de manifiesto esta temática y cómo, pues digamos en este caso el presidente pues, de Colombia, Petro, pues más allá de uno que no sea petrista, no, él se ha vuelto como una bandera internacional frente a la ecología. Y si tal vez un político, presidente de un país, lleva estos temas a diferentes escenarios, es porque es bastante relevante. Pero, como lo vamos a hablar ahorita, no solo por ser político de un país sentimos los efectos de lo que estamos atravesando, sino que también vivimos nosotros de manera práctica con lo que comemos y a su vez cómo nos sentimos. Uy, yo creo que tú ya nos estás haciendo una invitación a ser muy conscientes. Es como ir por la vida de cierta forma desprevenidos, pero hay ciertas preguntas que nos debemos plantear para ser muy conscientes de nuestro entorno. Y es que en esta conversación con Edwin vamos a abordar la filosofía de la ecología o la filosofía ecológica, que es algo muy curioso. Pero antes de eso, también hay muchas cosas muy llamativas en tu perfil, en la forma como seguramente ves la vida. Y hay una palabra que me parece muy importante y quiero saber cuál es tu relación con esta palabra, con ese concepto. ¿Qué sientes cuando yo te digo alma? Bueno, la palabra alma, pues que siento como si estuviera en algo más grande que yo, por decirlo así. El alma, pues la palabra alma, pues es una palabra griega y parece ser que el primero que la mencionó fue un filósofo que se llama Heráclito, o algunos van a decir que la palabra alma está ya, digamos, en un libro muy famoso en la historia que podemos ver en diferentes películas, que es La Ilíada, y también digamos que se rastrea que posiblemente está anteriormente, pero bueno, es muy difícil tematizar esa palabra, pero yo creo que sí hace referencia a cómo nos sentimos y sobre todo cómo, utilizando las palabras de este pensador que se llama James Hillman, va a decir, nosotros o el alma siempre está conectado al mundo, ¿no? Y tal vez para nuestros escuchas, digamos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, cuando uno llega a este mundo, inclusive los que cuentan que se van, uno siempre está conectado como a la realidad, ¿no? Siempre hay algo que lo conecta a uno, por decirlo así, estética y afectivamente. Yo creo que el alma por eso es algo que está conectado siempre, digamos, a todo, por decirlo así, una realidad, digamos, latente, presente, y siempre vamos a darnos cuenta que las experiencias del alma tienen que ver siempre como con el amor, como con el trabajo, que vamos a hacer. Son cosas así como con la fortuna, el destino. Digamos que uno va a encontrar siempre que son cosas que atraviesan la existencia humana, la muerte. Entonces, hablar del alma, digamos que es un temazo. Aquí Eso se sí. van a escribir libros, se siguen escribiendo libros
Y tal vez, a mi manera de ver, ha pasado algo y es que el alma, más allá de que sea, digamos, un tema que trabaje en los curas o que sea un tema religioso, gracias, digamos, a la psicología profunda, que fue el nombre que le dio Freud a su primera psicología o psicoanálisis, este pensador, digamos, de la psicología, gracias a Freud es que nos damos cuenta de que siempre estamos como en presencia de lo anímico o el alma. Soñamos, ¿sí? Y hay gente que se levanta y apunta sus sueños o trata de interpretarlos, Cierto. o digamos que gracias a Freud se rescata todo esto porque él dice, la actividad del alma no es una actividad religiosa, por decirlo así, para algo que ocurra después de la muerte o para una vida, digamos, religiosa, sino que él va a decir, el alma es algo que nos ocurre todo el tiempo y desde el punto de vista de él, los sueños hacen parte del alma. Y claro, pues todos soñamos, la persona que no sueña, eh, no es porque no lo recuerde, o sea, no es porque no sueñe o no lo recuerde, sino que la psique tiene necesidad de crear ese mundo de soñar, ¿no? Entonces, el alma es algo, pues, no sé, muy amplio, ¿no? Hay una famosa frase de, un- de otro filósofo que decía, el alma, Marcelo Ficino va a decir, el alma es la mayor maravilla de la naturaleza. Wow, qué hermosa Entonces, descripción. sí, entonces eso es un temazo muy largo, Claro. pero digamos que diría que hoy en día se identifica mucho el alma con el cerebro, y pues sí, necesitamos cerebro para tener alma, pero no diría que sea lo mismo. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Yo el cerebro más bien como un decodificador un poco, Mm, digamos, de cierta forma sí, que sí, sí. propiamente es alma, eso ya es Sí, otro sí, tema sí. mucho más elevado Sí, sí, por todavía. decirlo así, sí, como un poco más elevado. Algunos varían un poco más metafísico, pero está bien, que está bueno que se vuelvan a hablar de estos temas, ¿no? Porque vemos siempre que la gente dice, tengo problemas de depresión, o tengo Mm, problemas de angustia, o tengo problemas de ansiedad, pero lastimosamente nuestro tiempo solo lo ha resuelto con la hipótesis química o bioquímica, o digamos que es un desbalance químico en el cerebro, o que las personas, digamos, necesitan tal cosa. Y pues las personas siguen enfermas. sí, Y algo que vemos es que la depresión es una enfermedad que sigue en ascenso. Y a pesar de que se sigue abriendo más industria farmacéutica, mm, paradójicamente hay más, digamos, depresivos. Y hay algo que es muy curioso, ¿no? Así como el suicidio. Niños que apenas empiezan a tener como la conciencia, 7 5 6 años, ya están depresivos. mm, Inclusive algunos ya se quieren suicidar. mm. Entonces, el suicidio pues es un tema que ha estado atravesando la humanidad, pero en este momento de la historia, no sé, es como si tal vez como diría este pensador que trabajamos a trabajar hoy, es el alma expresándose y nos enferma. Tú me haces pensar, digamos, con esto que dices, digamos que a nivel colectivo, con un fenómeno que pasó con, por ejemplo, una figura que a mí me gusta mucho y es Nikola Tesla, que tiene Ok. que ver con el desarrollo de la electricidad y todo el Ujú. tema, pero ¿a qué voy con esto? Que hemos sabido por distintos inventos de personas que han llegado como a una misma conclusión o a un mismo invento, pero en territorios totalmente lejanos Mm. y en épocas donde no había comunicaciones como hoy para llegar a decir, oiga, ese loco de allá está inventándose algo, yo quiero copiarme. No, es como algo que se mueve, llamémosle en el éter, qué sé yo, que está por ahí y que pulula para todos y es como si todos nos conectáramos a ello Sí, y ese ello, por decirlo sí, así, nos condiciona. Va algo así, ¿cierto? Digamos lo sí, que sí, estás sí, diciendo con relación a sí, la sí. depresión, como algo que está pululando ahí, no lo vemos, pero ajá, nos afecta. Y el ejemplo tuyo está muy bueno y es, claro, Nikola Tesla, así como otros científicos, porque ha pasado algo y es que digamos que no por el mismo método científico, pero sí, digamos, por un método investigativo, en diferentes momentos o casi que a la par, se han llegado a los mismos descubrimientos. Y si es como tú dices, es como si hubiera una bruma, Mm, así como hay una bruma que, por decirlo así, ciertos investigadores les permiten cierto momento dar con el mismo resultado. ujú, Esa bruma, o si es que esa bruma o esas imágenes que se presentan en los términos que hablaremos hoy, los antiguos o Platón le denominó el alma del mundo. mm, Porque así como, por decirlo así, cada persona particular tendría alma, cada ser vivo tiene alma, estaríamos cobijados por un alma superior que sería el alma del mundo. Y claro, entonces, si el alma del mundo se expresa en la naturaleza y nuestro sistema, digamos, de tratar la naturaleza está enfermo, pues obviamente el alma nos va a enfermar a nosotros, claro. ¿sí? Entonces por eso y mira que no es muy curioso, perdón, muy curioso y no solo anecdótico, que muchas personas que enfrentan
patologías encuentren refugio, digamos, no sé, en ofertas chamánicas Sí. o también, por decirlo así, en ofertas psicoespirituales, ¿no? Porque pareciera ser que la gente va a terapia, no sé, paga el psicólogo, o si no tiene para pagarlo, va al seguro, o si no, el mejor amigo, mejor amiga se vuelve, le escucha, porque también hay una necesidad de hablar. Sí. Y aparte de eso, la persona va hablando, va curándose, pero aparte de eso es como si no solo lo que está enfermo somos nosotros, nos estaría diciendo este tipo, digamos, de patologías, sino que la gente cuando acude al chamán, cuando acude a esas cosas, de una u otra manera, siente la necesidad de que está conectado a algo más grande. Uy, sí, fíjate Sí. que eso que dices es muy afortunado porque en esta franja, justamente Sí. aquí en Cómo Aprendemos, nosotros dedicamos un día a la semana para hablar sobre etnoeducación. Ujú. Y este mes, en julio, hemos tenido la fortuna de recibir visitas de distintos representantes de comunidades indígenas. Sí. Y hay una cosa en la que todos ellos coinciden desde su cosmovisión, digamos, y tiene que ver con la unión, con el todo. Todos Sí. somos todo, todos somos uno. Y entonces es como un mensaje para recordarnos, digamos, ese lazo que nosotros tenemos no solamente entre nosotros como seres, sino también en comunión con la tierra. Y va muy como lo que dices tú del alma del mundo, el alma de la tierra, si se quiere poner en esos términos, y cómo nos conectamos. Y entonces algo que me parecía llamativo y que lo sacaba como conclusión por esos diálogos con ellos, es como nosotros cuando somatizamos, cuando sentimos muchas cosas en el cuerpo que nos duelen, que hay un mensaje, no es necesariamente que la afección tenga que ver, digamos, de manera directa con el cuerpo, sino que viene de una parte mucho más interna. Y entonces es cuando se habla de una sanación interna. Por eso me gusta mucho la mención que haces del chamán, que es esta figura dentro de las comunidades indígenas que tiene una sabiduría, que tiene unos conocimientos y que además echa mano, digámoslo así, a propósito de la ecología de plantas medicinales y otro tipo de estrategias para ayudarnos a curar primero desde adentro para luego, pues, no sé, extrapolarlo, sacarlo a nuestro Sí. cuerpo. ¿Qué pensamiento te merece también esos conocimientos? Y vamos abordando de a poquitos el asunto de la ecología. Pero pues vamos a conocer tu opinión después de esta pausa que es muy corta, es muy rápida. Entonces, al buen Alejo le agradecemos. Vamos con esta pausa y regresamos en segundos. Bueno, la cosa va bien, me Sí, gusta. sí, fluye el diálogo. Fluye el diálogo y además porque lo has puesto sobre la Sí. mesa bacana. O sea, Sí. no pensé que nos fuéramos por ahí, pero me gusta que nos vayamos por ahí. De una, sí. Chévere. Sí, me gusta más Camilo, ¿vale? Acá. Ya, perdóname, No, no pero pasa acá te nada, conté, no pasa qué bueno nada. lo que dices. Sí. Listo. No, súper Sí. la aclaración. De hecho, antes, es que te cuento que tiempo atrás yo estaba trabajando en el máster como estaba Alejito. Ya después por cosas, bueno, vengo acá porque este lado me gusta más, me resuena Sí. más. Para lo que voy es que en esa etapa anterior nosotros teníamos otro equipo de trabajo y entonces nuestro productor de contenido siempre hacía algo que va a lo que tú dices. Cuando recibíamos una llamada, digamos, Luz Marina. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo te gusta más que te llamen? ¿Luz o Marina? Entonces ya a nosotros nos Sí. decían, a ella prefiere que le llamen Marina, por decir algo. Sí. Si hace falta eso. Claro. Camilo, pues te vas. Sí. Y no, y sí, digamos que sería bueno que pudiéramos hacer una serie. Yo estoy con Volvemos, ahorita lo conversamos. Pues recuerden que la voz que me está acompañando es de Camilo Saavedra, nuestro invitado a esta hora con quien estamos tratando distintos temas y ustedes se pudieron dar cuenta de una, desde que él nos empezó a hablar, su gusto, su pasión, su amor y su perfil como filósofo, porque todas sus visiones y sus respuestas van muy de la mano de estos ejercicios filosóficos. Y pues antes de irnos con esta pequeña pausa, estábamos empezando a hablar sobre, pues digamos, dentro del marco que nos ha llevado a esta conversación que tiene que ver con el alma, es esos conocimientos desde los chamanes, desde la cultura y la cosmovisión de los indígenas que nos recuerdan que estamos muy conectados y puntualmente hablábamos sobre esas enfermedades o esas afecciones que como seres humanos llegamos a tener, pero que van mucho más allá del cuerpo. Camilo decía algo con relación a las farmacéuticas, que es paradójico que entre más farmacéuticas existan, pues más depresión hay. A mí me parece que no es paradójico, sino que tiene sentido. Yo no voy muy de la mano con eso, no son temas que nos competen acá, pero entonces te dejaba sobre la mesa la pregunta de Camilo, pues, ¿qué reflexión te merece esa cosmovisión, esa sabiduría que tienen las comunidades indígenas y que nos recuerdan mucho cómo somos uno y cómo primero, digamos que llegar a tocar el alma de nuestra interna para después, digamos que tener resultados en nuestro cuerpo? Sí, bueno, pues varias cosas. Voy a arrancar como por el territorio, ¿no? Por el territorio nacional. He tenido la oportunidad de pues hablar con algunos de ellos, ¿no? Su cosmovisión es algo que cuando tú arrancabas el programa hoy decías el sujeto moderno. Bueno, ¿qué quiere decir algo así como el sujeto moderno? Es algo así para sintetizar como que
la historia del pensamiento cristiano europeo, por decirlo así, o americano europeo, centró como que lo único que tiene realidad, por decirlo así, es el ser humano o el sujeto humano. Primero pasó eso, después pasó a considerarse que la naturaleza era inerte, mecánica, después pasó a decirse que los únicos que tenían como capacidad de conciencia en términos modernos los sujetos éramos los seres humanos. Y digamos que pasó, pues entonces si eso es así, pues los animales, las plantas, todo eso, pues podemos trabajarlos como cosas inertes y muertas. Como esa ha sido nuestra forma en la cual nos han educado, ¿cierto? Y algo que digamos, cuando he sido profesor de preescolar, que he tenido la oportunidad de niños, los niños están naturalmente conectados como a esto que el chamanismo y tal vez muchas personas buscan, y es una presencia animada del mundo. Animado quiere decir como que tiene alma. Entonces el niño puede ver el árbol y la planta y uno ve que el niño está conversando con eso. Y uno de adulto va a decir, el niño está mal. Pero realmente el que ha estado mal es uno porque perdió esa conexión. Cuando hablaba con alguno de estos chamanes, ¿no? Y que los que utilizan, digamos, lo que se llama plantas de poder, coincidíamos en algo, pues, desde la lectura que trabajo, ¿no? Desde estudiante de filosofía que soy, y es en la tierra de una u otra manera expresa y se manifiesta con diferentes maneras. Digamos que a nosotros como occidentales, como trabajamos, como vemos la naturaleza inerte, muerta, pues, ¿qué ha hecho la naturaleza? Nos enferma. Pero ya llegó al punto tal que nos enferma, digamos, hasta nuestra forma de consumo. Porque a nosotros no solo nos enferma, por decirlo así, la ansiedad del trabajo, la ansiedad de no tener que pagar el recibo, pero o sea, eso obviamente nos enferma porque estamos en un sistema enfermo, pero también nos enferma el sistema, como comemos, qué comemos, ¿sí? Y entonces, claro, como por decirlo así, nuestro sistema de educación, y hemos sido educados, si se quiere hablar de construidos así, podríamos ver cómo tal vez estos saberes que se tratan de cultivar en ocasiones alejados o tal vez se hacen más visibles, parten de que la naturaleza está viva, ¿sí? Y hay otra cosa que también uno se da cuenta de ellos, y es la capacidad de inteligencia y de memoria que tienen. Una de las cosas que uno, por lo menos yo quedé maravillado, es cómo, por lo menos este sabio con el que yo hablaba, esa capacidad con lo que hablábamos, él me decía que podía reconocer por lo menos unas 300 especies de insectos. Claro, y lo que pasa es que como nos educan diciéndonos, nosotros somos los inteligentes porque tenemos la escritura, digamos, la escritura como sistema de reproducción y transmisión de la información, y queda como que ellos son los atrasados, los arraigados, porque mire cómo se visten, mire que no tienen crema dental, ¿sí? O sea, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces yo me ponía a hablar con ella y decía, wow, es increíble la capacidad de conocimiento. Yo decía, a la hora del té o sea, yo soy, pues todos lo somos seguramente, pero yo decía, soy demasiado ignorante al lado de esta persona. Sí, total. Sí, y decía, ellos tienen una capacidad tienen otras formas de educarse, tienen otras formas de conocimiento muy válidas, y sobre todo algo que hablábamos con él, y es a lo que estamos apuntando hoy, es que reconocen en la naturaleza un ser vivo y animado. Hace poco, bueno, yo en clase dejo un documental que está en Netflix para los que lo quieran ver, que se llama Sespiris o también se llama La pesca insostenible, que pues tiene como algunas, tiene pues como siempre, como todo, ¿no? Contradictores, gente que lo aplaude, pero él al final de ese documental, no recuerdo el nombre de la doctora por título y doctora en biología marina, ella decía que después de 20 años de investigación, ella se dio cuenta que los peces sentían. Que los peces sentían. Que los peces sentían. Entonces yo hacía la reflexión y les decía en clase a los estudiantes, y les digo a ustedes, radio escuchan, si esa persona duró 25 años para darse cuenta de que los peces sienten, pero sienten no, o sea, sienten, como por decirlo así, emociones, sensaciones emotivas. Y la comunidad, digamos, indígena, inclusive la comunidad afro, ya sabía eso hace como 500 años.
¿qué ha pasado, no? Hay una famosa, es uno de estos jefes Sioux que estuvo vivo, que él dio una conferencia en las Naciones Unidas, si no estoy mal, en el 95. Pues yo no la vi, pero por ahí la he leído, y él decía eso, decía hace varios años, ya casi que 10 años, decía, es que los occidentales están mal porque piensan que la naturaleza está muerta, y no, todo tiene vida, ¿sí? En la medida que tú trates las cosas como te tratas, como tú las trates, pues ellas te van a devolver a ti. Entonces, claro, el problema ecológico es un problema político, obviamente es un problema, digamos, del sistema de producción que tenemos, pero también es un problema ético. Y algo que rescato mucho de este pensador que trabajamos hoy, que se llama James Hillman, es algo de la imaginación, ¿no? Pero quiero hacer como aquí énfasis en que en la imaginación. Se cree que la imaginación, por lo menos, es aquello que yo fantaseo, imagino, ¿sí? Cuando pueda hacer, qué sé yo, tener una casa, cuando logre la profesión. Esas son cosas que están en la imaginación. Pero también hay veces la imaginación se expresa en uno o conecta con nosotros y se expresa poéticamente. Por ejemplo, el niño que te contaba que yo vi hablando con el árbol, hicimos ese día un ejercicio en clase, llegaron los estudiantes y el niño hizo un poema. Decía, es que a mí el árbol, sus ramas me hablaron. Sí, y entonces el niño expresaba como esa comunicación con el árbol, poética, imaginativamente. Y mira qué curioso. Sí, unos años después, como tal vez 2 años después, encontré un poema muy bonito de un gran escritor, este que escribió el de Miel, ya me acuerdo el nombre, ya me acuerdo. Él decía, tenía un problema, después leí un poema de él sobre el árbol, Hermann Hesse, y tenía un problema sobre el árbol muy bonito y decía algo muy parecido a lo que decía el niño. Y entonces la imaginación como que capta algo que está vivo y se expresa por medio de poesía, la pintura, la imagen. Los poetas y artistas y niños están muy pegados a eso. Y los locos, es cierto tipo de locura. Sí. Es que eso va muy de la mano con algo que estaba pensando hace un rato con los temas que nos estás invitando a reflexionar. Un libro que me gustó mucho y digamos del cual uno puede partir bastante para, digamos que entender este tipo de cosas, es Las enseñanzas de Don Juan. Ay, claro. Claro, que lo has Sí, leído, por claro, supuesto. obvio, sí. Y entonces es muy bonito porque ahí uno puede ver cómo los indígenas, en este caso los indios yaqui, que es a los que puntualmente se refiere, pero en general, como dices tú, como mencionas, hay una compenetración verdadera, ¿cierto?, con lo que es el mundo. De hecho, ellos expresan que a través de plantas medicinales o a través de aliados, como ellos se refieren, han podido ver, han podido visualizar cómo todos estamos conectados según su narrativa por hilos de oro, hilos dorados, y esto todo nos une con una gran sabiduría. Nosotros, pues, por tiempo, lastimosamente debemos ir cerrando, pero por supuesto que esta es una invitación ya tácita para seguir conversando contigo, sino acá en otros espacios de Exploremos. Pero tiene que ver con la filosofía ecológica para poder cerrar esto. ¿Y cómo podrías tú, digamos, a modo de conclusión, porque toda la conversación no ha sido porque sí, toda esta conversación tiene una lógica dentro de este tema para llegar a esta filosofía ecológica? ¿Qué decir y con qué se pueden quedar, digamos, nuestros oyentes para que ellos también inicien una investigación? Que no se queden solamente con lo que aquí han escuchado, sino que quede esa inquietud de reflexión que han podido tener a través de tu voz. Bueno, ya que tú citaste las enseñanzas de Don Juan, recuerdo que el famoso sabio Juan Matus decía que el propósito del ser humano es ser un ser humano de conocimiento, ¿no? En el libro está un hombre de conocimiento. Pues la invitación es esa, ¿no? A que tal vez nosotros vivimos en un mundo en el cual la publicidad, el sistema de consumo, los medios de comunicación, absolutamente todo está hecho para que no seamos esos seres de conocimiento que genuinamente nosotros venimos al mundo, ¿no? Algo que, eh, algo que pues creo que nosotros notamos con el pasar de los años y apenas somos niños y es eh, esa sed de conocimiento, ¿no? O sea, es algo genuino, algunos van a decir innato en el ser humano. Yo pues los invito a eso, a que tal vez, así como yo les contaba con este niño y que después con Germán Gess me encontré cómo el árbol le hablaba, tal vez que es para que reconectemos como con estos poderes imaginativos, simbólicos, que también se nos expresan en sueños, podamos, digamos, retomar como
esta conexión con el alma del mundo y cierro con una frase de James Hillman que es muy bonita, que está en un libro que se llama El Código del Alma, que dice: ¿dónde van las personas que no tienen para pagar un psicólogo cuando tienen depresión? Caminan por un parque, acarician un perro, ven un ave, saludan un árbol, caminan entre el pasto. Tal vez así su depresión se puede apaciguar. Con esta frase Hillman nos dice, ¿no? Tal vez cuando estamos en entornos naturales y conectamos con eso, tal vez encontramos algo más grande de nosotros y tal vez nuestra depresión pueda mermar. Ah, fantástico. Quítense los zapatos cuando caminen por la tierra, no nos separemos de ella. Un aplauso, Camilo. Muchas gracias. Siempre Sí, muchas bienvenido. gracias. Y con Camilo y con estas muy buenas reflexiones, nosotros nos vamos con una canción. No, de una vez viene acá. ¿Se acuerdan que Lenny nos había dicho que nos iba a acompañar? Entonces vamos a escuchar un pequeño ID de nuestro programa, de nuestra emisora, y ya regresamos con Lenny. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Camilo, muchas gracias. No, a ti. ¿Por qué? Y ahora entonces le doy por favor a Lenny, ¿sí? Que me Sí. puede compartir tu contacto y